Buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta 13ª edición del Foro de Lenguas de la ANEP. Mi nombre es Sandra Musca, me desempeño como asistente técnica en el programa de lectura y escritura en español, ProLE de la ANEP. Y me acompaña hoy Sandra Román, también asistente técnica del programa, y hoy vamos a estar compartiendo con ustedes una indagación que hicimos en este año tan particular, a la que denominamos Entrevistas a Familias en tiempos de quedarte en casa, indagación sobre prácticas letradas. Vamos a compartir con ustedes una presentación en PowerPoint. Bien. Bueno, como ya dijo mi compañera, esta indagación se titula Entrevistas a familias en tiempo de quédate en casa, y lo que vamos a presentar hoy son unos avances de esta indagación que todavía está en proceso de elaboración. Vamos a comenzar contándoles cómo surgió o cómo surge el interés por hacer esta indagación. Como ustedes saben, el 13 de marzo de este año se suspendieron las clases presenciales en todo el Uruguay y en toda la región, y se instaló un nuevo contexto de enseñanza y aprendizaje, en muchos casos mediados por la tecnología. Este nuevo contexto implicó un cambio en la inmediatez y presencialidad de las relaciones entre docentes y estudiantes, y tensionó de alguna manera las relaciones entre la escuela y la comunidad, porque las demandas de una a otra cambiaron, se transformaron y implicaron cambios muy vertiginosos, muy imprevistos, y en este contexto es que nos surge el interés por indagar de qué manera las prácticas letradas de las familias, de los estudiantes, habían sufrido cambios y transformaciones también. Y en ese sentido nos propusimos como objetivo general para esta indagación conocer las principales actividades que realizan cotidianamente los estudiantes durante la cuarentena, y en particular aquellas vinculadas con las prácticas de la lectura y la escritura. Este entonces es el objetivo general. También teníamos como programa institucional algunos objetivos específicos, que en este caso son 3: indagar sobre las prácticas de lectura y escritura que desarrollan familias de las escuelas que participan en uno de nuestros proyectos, que es Biblioteca Solidaria, ¿sí? Y en ese sentido, el corpus justamente que constituye el corpus con el que trabajamos en la indagación son familias que envían a sus hijos a escuelas que participan del proyecto Biblioteca Solidaria, proyecto que damos por descontado que ustedes conocen. El segundo objetivo específico es identificar algunas prácticas letradas que puedan resultar interesantes para su eventual incorporación al diseño de políticas educativas que apunten a la inclusión de los estudiantes a la cultura escrita. Dentro de estas prácticas que nosotros tratamos de investigar, que se están desarrollando en estas condiciones de cierta anormalidad, vamos a tratar de identificar algunas que eventualmente puedan ser integradas en el diseño de políticas públicas en relación con la escritura, ¿verdad? O sea, poder dar generar una articulación entre lo comunitario y lo académico, de forma tal de poder dar cabida a estas prácticas letradas que de pronto puedan espontáneamente estar aconteciendo en los hogares. El tercer objetivo específico tiene que ver con relevar la eventual extensión por parte de los integrantes de los equipos comunitarios de lectura de la práctica de lectura de cuentos en el hogar. Es decir, nosotros dividimos la muestra entre familias que formaban parte del equipo comunitario de lectura en esa escuela que tiene el proyecto Biblioteca Solidaria, y familias que no formaban parte directamente de los equipos comunitarios de lectura, para evaluar si encontrábamos alguna diferencia en el desarrollo de prácticas letradas, como por ejemplo la lectura de cuentos, ¿verdad? Bien, nosotros pensamos que en estos 6 años de trabajo, Biblioteca Solidaria, algunas escuelas están desde el comienzo, puede haber incidido todo el contexto, todo el trabajo que se hizo en torno al proyecto, en muchas de las familias que participaron en la indagación y que están participando a través de las escuelas en Biblioteca Solidaria. Bien, bueno, les vamos a comentar un poquito de la metodología de trabajo, como ya le comentó Sandra. El universo de esta indagación estuvo formada por familias que integran las comunidades educativas de las escuelas que participan en Biblioteca Solidaria.
como es un proyecto que se aplica o se desarrolla en primaria, en escuelas públicas de Uruguay, en jardines también, seleccionamos escuelas de todos los departamentos, de todas las jurisdicciones del CEI, que son en total 23, y en algunos departamentos participaron 2 familias. Intentamos que en esta muestra estuvieran representadas todas las escuelas que participan de la Biblioteca Solidaria, de todos los contextos socioculturales, de todos los departamentos y de todas las categorías de escuelas. En esta gráfica ustedes van a ver entonces el número de escuelas que elegimos en función de sus categorías, ¿no? Van a ver que tenemos muchas escuelas a aprender. Esto responde a que proporcionalmente las escuelas a aprender forman parte casi en su totalidad del proyecto Biblioteca Solidaria, por eso nos parecía razonable que estuvieran numéricamente más representadas, ¿verdad? Entonces, esta gráfica muestra cómo fueron seleccionadas las escuelas por categorías. Bien, la indagación consistió en un conjunto de entrevistas. Todas las entrevistas se hicieron sobre un patrón preestablecido. Cada una de las entrevistas fue hecha por una asistente técnica del programa PROLE, y siempre llegamos a estas familias a través de los maestros referentes de las escuelas que participan en el proyecto. A todas las familias les pedimos consentimiento de ser entrevistadas, y también les pedimos autorización para poder registrar a través de audios las entrevistas. Esta pauta orientadora, si bien estaba establecida de antemano, no fue, como podemos decir, no fue cerrada, sino que quedó abierta a los emergentes que podían estar surgiendo en la entrevista. Y de esa manera, bueno, tuvimos entrevistas que duraron entre 15 y 20 minutos y alguna un poco más. Si no era un cuestionario, se trataba de una entrevista descontracturada, queríamos que las familias se sintieran cómodas durante la entrevista, y por lo tanto lo que teníamos nosotros al momento de realizar la entrevista era simplemente una pauta orientadora, temas que debíamos necesariamente tocar, pero no un orden predeterminado para hacerlo, ¿verdad? Digo, de manera tal que fuera lo más informal posible. ¿Sí? Las categorías de análisis que surgieron, bueno, hay algunas que nosotros ya teníamos como preestablecidas, pero algunas otras categorías fueron como emergentes, ¿sí? A partir de estos diálogos que tuvimos con las familias, encontramos que había algunas cuestiones que emergían en todas en forma recurrente, y entonces fueron incorporadas posteriormente como categorías de análisis. En estas diapositivas ustedes van a ver cuáles son todas las categorías que estamos analizando. Tenemos las prácticas culturales, dentro de las prácticas culturales, las prácticas letradas y prácticas rutinizadas, los procesos de mediación en el aprendizaje, tanto por parte de la familia como por parte de otros actores institucionales, la percepción sobre los aprendizajes, un tema importante que nos parecía relevar, que tenía que ver con la conectividad y la disponibilidad de los equipos en los diferentes hogares, y la valoración del rol del maestro, ¿no? Muchas de estas categorías, como les dije, emergieron a partir de las entrevistas que realizamos, eran elementos que las familias señalaban en forma recurrente y que nosotros no teníamos previsto analizar, pero en función de su aparición las incorporamos al análisis. Ahora vamos a pasar a describirles cada una de estas categorías con algunos ejemplos, en algunos casos, de transcripciones textuales de lo que las familias nos decían. Bueno, como ya les comentamos en los objetivos específicos, nosotros pretendimos indagar las prácticas culturales en general, para luego establecer cuáles de estas prácticas eran prácticas letradas, ¿verdad? Prácticas de lectura, digamos, promovidas por la familia, o prácticas de escritura. Entonces, en ese universo de prácticas culturales nos surgió una cantidad de elementos. Cada familia recurrió a un montón de recursos, a un montón de experiencias para poder pasar la cuarentena, más si había niños en el hogar. Ustedes están viendo en pantalla, entonces, por ejemplo, las prácticas de dibujar, de pintar, de escuchar música, bailar, realizar ejercicio físico, etcétera, etcétera. Una práctica que fue muy recurrente fue la de cocinar, hacer repostería,
cocinar para compartir en familia, cocinar para que los niños aprendieran, o los adolescentes aprendieran a cocinar. Fueron múltiples estas prácticas y muchas familias nos indicaron que estas prácticas no eran las que habitualmente realizaban, sino que las tuvieron que incorporar a raíz de tener que quedarse en casa y de ocupar el tiempo libre. Bien. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De algunos comentarios que nos hicieron las mamás. Es interesante señalar que en todos los casos hablamos con mamás, ¿verdad? Exacto, Se nos sí. daba el teléfono para contactar directamente con la madre, así que este es un universo muy feminizado, diríamos. Exacto, sí. Y acá, por ejemplo, hay algunos ejemplos de estas prácticas. Él juega con los cubos, dibuja mucho. Ahora dibuja más. No está todo el tiempo mirando la tele o el celular. No, juega y dibuja. Este es un testimonio de Colonia. Pues una mamá de Flores nos decía, en mi caso tengo una inclinación hacia las manualidades. Trato de involucrarlo de ese lado. Juegos de mesa, un ratito de juegos electrónicos, lecturas, y hacemos un mini taller con los más chicos de arte. El último ejemplo que les traemos es de una mamá de Maldonado que dice, al tener más tiempo libre, bueno, el tema de la cocina. Estamos todos involucrados, todos han aprendido a cocinar. Yo hago mucha comida casera y ahora estamos haciendo sobre todo repostería, cosas que le gustan, todo caserito. Entonces ellos se involucran en este tipo de actividades, ¿verdad? Acá tienen una muestra entonces de algunas de estas prácticas culturales incorporadas en la familia. Lo más interesante de estas prácticas era, bueno, que muchas veces eran promovidas por los adultos, pero también, bueno, para que se involucraran los niños, pero a veces terminaban todos participando en forma igualitaria, por ejemplo, en la cocina, compartiendo momentos en familia a partir de la realización de estas prácticas. Después, dentro de las prácticas culturales, tenemos las prácticas letradas. Bien, nosotros lo que queríamos conocer en este sentido era en qué medida las familias estaban desarrollando por iniciativa propia estas prácticas, de qué manera se habían apropiado en cierta forma de lo que Biblioteca Solidaria tiene como fundamento, ¿verdad? Entonces, en estas prácticas letradas, ahí aparece en pantalla, aparecían estas que ustedes ven, lectura de cuentos y novelas por capítulos, mención a títulos de cuentos, interpretación de los textos recomendados por la escuela, el uso de la biblioteca país. Había un sinfín de prácticas letradas que las familias desarrollaban por sí mismas, por iniciativa propia, y también incentivados por las maestras, por los maestros de las escuelas. Acá tenemos algunos ejemplos de algunos testimonios de las mamás. Entonces, se me van, disculpen. A ver. No era este. Ellos hacen actividades. Por ejemplo, el nene empezó un curso de esos online y están leyendo un libro que le recomendó, que le regaló la tía, que se llama Algo de Rodó, Detectives en el Parque Rodó. Y por ejemplo, yo le dije que me empezara a leer el cuento en voz alta y él me lo leía mientras yo cocinaba, ¿no? Acá tenemos entonces un ejemplo de una práctica letrada que, bueno, se desarrollaba en estos tiempos de quédate en casa. Acá tenemos otros ejemplos, voy a ver si achicando podemos verlos a todos, ahí va. Bueno, dice una mamá de Cerro Largo, bueno, mis hijos estaban haciendo cosas ya desde el principio, porque fuimos siempre de, no sé, antes de la cena, un rato de que jueguen, que dibujen, que las letras, repasar, ¿sí? Leemos cuentos de noche, leemos la Biblia, yo tengo mi Biblia y él tiene la suya, dice una mamá de Colonia. ¿Sí? Esta es una práctica letrada propuesta por la familia, explícitamente, ¿verdad? Encontramos después otras prácticas letradas que también son propuestas por las familias, pero nosotros las encontramos implícitas, no se explicitan directamente en el discurso. Porque los mismos dibujos que miran la tele los quiere mirar en el teléfono, ¿no? Y esto quiere decir que el niño, o su abuela, en este caso la entrevistada era una abuela, deben usar el buscador para encontrar estos dibujos animados, ¿no? Esta abuela de Río Negro entonces estaba haciendo uso de una práctica letrada, como supone la lectura y la escritura, perdón, en un buscador, para poder permitir que el nieto mirara los dibujitos en el celular, ¿verdad? Y después tenemos otras prácticas letradas que son demandadas por la institución escolar,
acá tenemos el ejemplo de una mamá de Canelones, nos sirvió cantidades de las tareas de la maestra que nos manda cuentos, el cuento sirve antes de irnos a acostar, y bueno, vemos quién era él, no sé, ponele, el cuento que mandó el de la zorra, y bueno, no me lo acuerdo ahora, ¿no? Pero bueno, acá tenemos un ejemplo de una práctica letrada demandada por la escuela y en la cual la familia se integra. Ya acá se está pudiendo ver otra de las categorías que vamos a analizar, que es la mediación de la familia, ¿no? Exacto, y ver cómo la familia se apropia también de lo que la escuela le propone. Hay un puente entonces entre lo que la escuela propone, lo que la familia hace, pero la familia amplifica lo que la escuela le demanda de alguna manera. Y también vimos también la importancia de las prácticas rutinizadas en el hogar, ¿no, Sandra? Sí. Muchas de las prácticas que les mencionamos, las familias nos comentaron que las hacen las hacían de forma rutinaria. Se habían encargado de que esas actividades se hicieran todos los días, habían establecido rutinas, y estas rutinas son las que hacían que el funcionamiento familiar fuera más fácil, más ameno, facilitaban el cumplimiento por ejemplo, las tareas escolares, facilitaban a los padres que tenían que salir a trabajar o trabajar en la casa, tener organizado el cronograma familiar. También intentamos en esta indagación discriminar cuáles de estas prácticas eran utilizadas o cuáles eran espontáneas y esporádicas. Sí, es importante señalar que, claro, a muchos hogares los afectó en forma diferente, Exacto. en función si de los padres tenían o no que salir a trabajar, ¿verdad? Entonces ahí también se van a poder ver, cuando tengamos finalmente todo el análisis procesado, diferencias en cuanto a si los padres podían estar presentes en el hogar durante todo este tiempo de cuarentena o estaban ausentes, ¿verdad? Porque tenían que trabajar. Y los niños quedarse con otra persona al cuidado mayor. de otra persona. Sí, eso es otra variable a tener en cuenta. Bueno, con esta categoría, mediación de la familia, quisimos conocer, ya que uno de los postulados de esta investigación es que la familia debió asumir un rol que antes no tenía, que fue el de, en cierta manera, liderar la enseñanza y el aprendizaje de los niños. Entonces quisimos ver de qué manera las familias mediaban en este proceso. Y encontramos estas variables. Hay familias que se mantenían al margen de las tareas escolares, que eran las menos. La mayoría de las familias de alguna manera se involucraban, colaboraban con sus niños, con sus adolescentes en hacer las tareas, ayudando, interviniendo directamente, y otras simplemente monitoreaban o supervisaban lo que los niños habían hecho a posteriori, luego de que los niños se conectaban solos o los adolescentes se conectaban solos a las plataformas, hacían las tareas, los papás, las mamás, las abuelas controlaban o revisaban lo que los niños habían hecho. Claro, es altamente probable también que estas situaciones, ¿no? O sea, estas tres posibilidades, mantenerse al margen, un alto involucramiento en la ayuda muy cooperativa al momento de hacer las tareas, o simplemente el monitorear y supervisar, también esté vinculado con las edades de los niños, ¿verdad? Sí, exactamente. En tanto más autónomos sean, seguramente tengamos padres más volcados al eje, digamos, de monitorear y supervisar, de control, que el involucramiento que supone de pronto un niño más pequeño, que necesita más mediación de la familia para poder realizar sus tareas, ¿no? Entonces también acá me parece que se nos cruzan otros factores, ¿verdad? También encontramos, a ver, sí, creo que ahí va. Este es otro aspecto que encontramos en la indagación. Muchas familias que ante el no saber recurren a otros buscando ayuda para colaborar con el aprendizaje de los niños. Por ejemplo, con otros docentes, hermanos, otros familiares. Hay una mamá que comentaba que ellos no sabían subir a CREA determinado material, entonces mandaban a un familiar el trabajo de los niños, quien era el que se encargaba luego o no tenían conexión, y se encargaba luego de subirlo y de la parte informática, digamos, de la parte más tecnológica. Entonces se creó un escenario de mucha colaboración dentro de la familia, pero también hacia afuera. Y otro aspecto interesante es que muchas familias
comenzaron también a generar alguna tarea, alguna rutina para apoyar a los niños por iniciativa propia, ¿sí? Por ejemplo, como esta que ustedes leen, una mamá que le hace escribir en el cuaderno al niño para que no vaya perdiendo el conocimiento de la escritura o la práctica. Bien, también encontramos que la mediación a veces podía estar dado por otros actores institucionales y en ese sentido nos resultó llamativo la existencia de otros, de muchas veces en las familias de otros actores institucionales en este proceso, o sea, niños que iban a fonoaudiólogos o psicomotricistas o que tenían acompañantes terapéuticos, ¿verdad? También acá aparece la iglesia, el CAIF. Eso resultó bien interesante, ¿no? Porque más allá de que, como ustedes vieron en la gráfica de las categorías de escuelas, había algunas especiales, eran pocas, ¿no? Y estos sectores como fonoaudiólogos o psicomotricistas o psicopedagogos eran frecuentes, y no solamente en el caso de aquellos niños que iban a escuela especial, ¿verdad? Sino también en los otros casos. O sea, estos otros sectores institucionales también permanecieron activos en este momento, de alguna manera también mediando en estos procesos, ¿sí? Aparece también la iglesia en algunos casos, ahí tienen el testimonio de una mamá de Rocha, que dice: en nuestro caso, que nos costó bastante la explicación de eso, la secretaria de la escuela mandó un tutorial que nos ayudó a todos a entender esa parte, por ejemplo, ¿verdad? O sea, todos los actores de la escuela, incluso los que no son maestros, ¿no? También participaban para poder sostener la enseñanza en estos momentos. Lo que pudimos ver en este sentido es que hubo una gran colaboración de toda la comunidad. Siempre hubo una gran conexión de las familias con otros actores y hubo un gran, podemos decir, un gran sentimiento o una gran disposición para colaborar con nosotros. Una categoría que también resultó bien interesante tiene que ver con la percepción de los aprendizajes. Es decir, estamos hablando de percepción, esto no quiere decir que no hay un análisis objetivo de una evaluación objetiva de si se aprendió o no. Les preguntamos a los papás y a las mamás si ellos pensaban que los niños en este proceso estaban aprendiendo. Y sorprendentemente, salvo en un caso, en prácticamente todos los casos nos dijeron que consideraban que los procesos se continuaban dando. En algunos casos, que fueron 6, nos dijeron que algo se aprendía. Y ya les digo, en un solo caso, una mamá dijo que consideraba que no, que su hijo no estaba aprendiendo. Es decir, que más allá de las circunstancias tan adversas que estaban planteadas, los padres tienen una percepción positiva en relación con los aprendizajes de los que se fueron apropiando los niños. Sobre todo porque nos parece, por algunos testimonios que van a ver acá a continuación, que en realidad no interpretaron que los aprendizajes son solo, y nos parece que correctamente, los aprendizajes no solamente tienen que ver con lo académico, ¿sí? Los niños desarrollaron otros aprendizajes que no estaban vinculados estrictamente con lo académico y aprendieron porque aprendieron de otras prácticas culturales que no son necesariamente las que le enseña tradicionalmente la escuela, ¿sí? Acá tenemos 2 ejemplos de una mamá que tiene una percepción, sería de las que se ubicaría en algo están perdiendo, ¿no? Dice: yo en realidad me siento preocupada por la situación del nene, ¿no? Principalmente que pasa al liceo el año que viene. Si bien los trabajos nosotros vemos que son de matemática, de historia, de lengua, y eso no sé, no conozco el programa, entonces desconozco si está aprendiendo cosas nuevas o si está repasando, ¿verdad? En este caso hay como una incertidumbre. Acá tenemos otra visión, dice: ¿consideran que están sus hijos aprendiendo? Sí, porque se va afianzando un poco más los aprendizajes, que al estar en casa antes les desincentivaba más que la aprendieran a cocinar, a limpiar, a lavar, a coser, hasta la máquina han agarrado, que antes la tocaba solo yo. Ahora están intentando ellas también hacer crochet, cosas que antes ni siquiera les interesaba. Es decir, se valoran positivamente el aprendizaje de estas prácticas culturales como también parte de los aprendizajes que el niño incorpora. Bien, y acá seguramente podemos ver que la situación de pandemia, la cuarentena, el quédate en casa, en este sentido, se constituyó en una oportunidad de aprendizaje, que probablemente si no hubiera sucedido, no se hubiera dado.
Bien. Bueno, otro de los aspectos sobre los que indagamos es la conectividad, la conexión que tienen los hogares a la red, esa conexión que era necesaria para, por ejemplo, acceder a las tareas de la escuela. Muchas familias, algunas familias, las menos, nos dijeron que no tuvieron conectividad, no tuvieron forma de acceder a las tareas de las maestras en forma a través de la tecnología. Un gran porcentaje de familias declaró que las tareas, las consignas de la escuela, del liceo, les llegaban a través de los grupos de WhatsApp, a través del celular, y algunas familias también, digamos, un poquito más del 50%, manifestó que sí tiene internet en el hogar y que esa conexión fue la que le permitió ponerse al día o estar en contacto con la escuela, con los centros de enseñanza de sus hijos. Bien. Y en cuanto a la disponibilidad de equipos, las situaciones eran muy diversas, ¿no? No hubo casos en los que no tuviera, no, hubo un solo caso, perdón, en el que no hubo, no tenían equipo, ¿sí? Después, en algunos casos sí se disponían de equipos, pero estaban averiados. Ahí ven el caso de la tablet Ceibal averiada y la tablet Ceibal en buen estado. O sea, hay cierta diferencia, pero igual son muchos los hogares en los que la tablet está averiada. Ahí tienen también las diferencias entre las computadoras Ceibal en buen estado o averiadas, y algunos casos en los que se contaba con una computadora personal que no era la provista por la escuela, ¿verdad? Por Ceibal. O sea que las situaciones son bien diversas. Pero sí, igual preocupa mucho en un contexto como en el que vivimos ese porcentaje que hay de equipos que están averiados, ¿verdad? Porque en caso de que no se cuente con computadora personal, no hay manera de poder seguir sosteniendo el aprendizaje a distancia. Una de las categorías que no teníamos previstas, pero que apareció, fue la valoración del rol del maestro que hacían las familias, ¿verdad? Bien, sí. Este también, como decía mi compañera, fue un parámetro emergente. Nos encontramos con que muchas familias valoran muy positivamente o valoraron muy positivamente el contacto con la escuela, con el maestro, la iniciativa del maestro de hacerle llegar a los niños y de los profesores a sus estudiantes de secundaria tareas y consignas para continuar aprendiendo. Y en este caso trajimos un testimonio de una mamá de Flores, que dice que, por ejemplo, que le gusta mucho lo que hace, que la escuela le ha brindado, lo que la escuela le ha brindado a sus hijos es impagable, entonces ella está a entera disposición de la escuela todo el año, y manifiesta que, además de las tareas escolares, que no han sentido, que gracias a las tareas escolares que los maestros les han enviado, no han sentido el cambio, no han sentido que se dejaran de aprender los niños. Tenemos también el caso de esta otra mamá de Colonia que dice: tengo mucho apoyo de las maestras, si no entiendo algo le escribo y ella me dice dónde entrar, y sobre el final de la entrevista se le pregunta, ¿quiere agregar algo más? Y vuelve a repetir el apoyo de las maestras y de la escuela, ¿verdad? Acá también tenemos una mamá de Flores que dice: sí, la continuidad ha sido realmente asombrosa desde el día 1, las actividades preciosas, muy fáciles de llevar a cabo, con la guía permanente de la maestra. Destaco el compromiso de la escuela porque no han sentido el cambio. Van al día con las actividades. Gracias a las plataformas han sido fundamentales, y todo el trabajo que hace la maestra con ellos en las conexiones online. Eso les ha resultado muy fácil, a los más grandes también. En el Liceo X, todos los liceos, todos los profesores, el nivel de compromiso es realmente maravilloso. No han sentido la interrupción de las actividades y nos han involucrado mucho más, en mi caso particular, porque siempre estoy presente, pero a todos los papás creo que coincidimos que nos ha involucrado mucho más en el día a día de ellos en la escuela, ¿no? O sea, hay una valoración no solamente muy positiva del rol de la institución y del maestro y de los profesores en particular, sino además de cómo la situación también favoreció una revinculación entre la comunidad y la escuela, ¿sí?
Esto, bueno, son entonces algunos ejemplos de las categorías que fuimos encontrando. Como les decía Sandra, estamos en el procesamiento de todos estos datos, pero queríamos compartir con ustedes, bueno, estos avances, y como todavía no estamos en condiciones de desarrollar conclusiones finales, queremos simplemente adelantar algunas consideraciones preliminares, ¿no? En primer lugar, queremos destacar el desarrollo de prácticas letradas, o sea que se continuaron sosteniendo en los hogares a pesar de la cuarentena, a pesar del distanciamiento con la institución, y también la incorporación de nuevas prácticas culturales que los padres incluso valoran como un aprendizaje nuevo, ¿sí? Y también que en ese aprendizaje haya sido un aprendizaje compartido, un transmitir de una generación a otra. Eso también fue muy valorado por las familias. A pesar de que alguna familia consideró que no se estaba aprendiendo, la gran mayoría destacó algún grado de aprendizaje, algunos más, algunos menos, algunos con algún recelo, alguna inseguridad, algún no saber, pero todos consideraron que el aprendizaje se había continuado y se había mantenido. No fue un tiempo perdido, sino que fue un tiempo aprovechado. Y también lo que se destacó y se revalorizó fue el rol del maestro en este proceso, que siempre estuvo en contacto con las familias, siempre estuvo en diálogo con las familias, dispuestos a resolver situaciones imprevistas que se presentaran. Esto, como ya dijo Sandra, fue un emergente, fue un dato que no estábamos buscando, pero que encontramos, y creímos que era necesario, que era importante destacarlo. Para terminar, vamos a comentarle, ¿nos queda algo más? No. Bien, que si bien el universo de las entrevistas es muy limitado, porque son 25 entrevistas, esta información nos va a servir para extraer algunos datos sobre de qué manera estas familias, que son familias de las escuelas que participan en la Biblioteca Solidaria, han incorporado a su vida, a su hacer cotidiano, algunas prácticas letradas que se impulsan desde el proyecto de Biblioteca Solidaria. Bueno, muchas gracias, por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos y bueno, esperemos que pronto este material con los datos completos pueda estar disponible para que puedan tomar contacto con él. O sea, en cuanto tengamos el análisis terminado y esto adopte una forma editable, se las vamos a estar haciendo llegar para que puedan tener acceso a ello, bueno, y aprender. Entonces, tal como han aprendido todos, hemos aprendido todos en esta situación, en este proceso. Y les invitamos también a escribirnos al correo, al email del programa PROLE, que es programa.prole@gmail.com, con todas las dudas y las consultas que quieran hacer sobre lo que acabamos de contarles con mi compañera. Bueno, fueron muy amables. Gracias.